Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo consideras así de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a ver, hay unas palabras de poder para ti, mi querido y mi querida Libra, el día de hoy. Unas palabras de poder de parte de tus guías espirituales. Recuerda también que te quiero muchísimo y que te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Concéntrate en tus metas, concéntrate en tu trabajo, en tus sueños, en tu proyecto de vida. ¿Ya? Pero también te dicen que vayas más allá, que te estás subestimando, que tú puedes absolutamente más. Mantente en calma, confía en lo bueno de ti mismo y de las demás personas y sé una luz para el mundo, para todas las personas que te rodean a ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, escribe: yo soy la luz del mundo y yo soy prosperidad, yo soy éxito. O también puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas de pareja, solteros y también de economía. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor la dejes pasar. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy. Y también quiero invitarte a que te suscribas. Bueno, a que me sigas en Facebook y también en Instagram. Esta primera lectura es para las parejas, no importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que ha dejado muchas cosas atrás por ti. Es alguien que yo creo que inclusive dejó familia, inclusive puede ser una persona que se haya trasladado a otro país por ti, por seguirte a ti, pero dice que confía en ti y en el amor que te tiene y en el amor que tú le tienes a tu persona especial. Es una persona que lo ha apostado todo por ti y espera y siente y quiere que las cosas sean de la mejor manera. Quieren que ustedes dos avancen, que dice ojalá y que no haya sido un error haber confiado en la persona que yo amo en este momento, porque al parecer lo arriesgó que casi todo por estar contigo. Mira, tu persona especial dice que a ratos piensa que como que fue todo como muy a la carrera, como que no pensó mucho para estar contigo, pero también dice que a ratos, o sea, dice que te ve como dudando de si estar o no estar con tu persona especial. Es una situación compleja la que está viviendo esta persona que está contigo, porque se siente muy enamorado o enamorada de ti, pero también tiene miedos, tiene temores de que las cosas definitivamente no vayan a funcionar entre ustedes dos. Es una situación compleja la que está viviendo tu persona especial en este momento. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Es una persona que quiere, que quiere todo contigo, que se quiere aventurar absolutamente todo contigo. Ten mucho cuidado si realmente es con quien quieres estar, la persona con la que estás en este momento a tu lado, eh, porque mira, tal vez no se han dicho ustedes toda la verdad. Hay cosas muy ocultas en esta relación, cosas que podrían estarlos haciendo ustedes fracasar. Tal vez por eso te ve como muy pensativo, a rato muy pensativa, pensando en si realmente, bueno, tenga mucho cuidado con lo que están haciendo en esta relación. Es mejor hablar con la verdad y para no tomar decisiones tal vez demasiado radicales y que después se arrepientan, digan no, pues yo como que no quería con esta persona, como que no, como que la situación no va a funcionar con esta persona. Yo sé que ustedes todo lo pueden superar, todo lo pueden hablar, pero precisamente eso, es momento de que hablen, de que organicen sus cosas y que vean cuáles son sus prioridades, tanto del uno como del otro, para que la situación no vaya a terminar mal.
Yo sé que ustedes van a ser sensatos, van a ser sabios y van a poder hacer las cosas muy bien. Tú estás confundido o tu persona especial está muy confundida acerca de lo que están viviendo en este momento. Mira, si ustedes dos, como te digo, llegan a la verdad, llegan a acuerdos, se dicen lo que realmente ustedes quieren el uno con el otro, y si están de acuerdo, si concuerdan, si todo es como lo que se han prometido, como lo que se han jurado, listo, avancen, pero ya dejen atrás las dudas, dejen atrás la zozobra que tal vez está creciendo en esta relación, en este momento. Es momento de que ustedes dos sean luz el uno para el otro. Si se sienten agobiados, cansados tal vez del día a día, es momento de que ustedes tomen un poquito de distancia. No te digo que vayas a dejar a tu persona especial o que se abandonen mutuamente, no. Podría ser 1 hora, 2 horas o en el momento que estés tú en tu transporte, y para que puedan pensar de una mejor manera lo que están haciendo en este momento. Es una relación que tal vez en un futuro más bien cercano se vuelva algo bonito, algo firme, algo muy especial, pero que tal vez en este momento está tambaleando por las vicisitudes de la vida, por lo que ustedes son. Mira, no permitan que tal vez el trabajo, los hijos, los problemas cotidianos del hogar hagan que duden de que ustedes dos quieran estar juntos. Mira, si ustedes se quieren, si están juntos es porque en algún momento se enamoraron, hicieron planes y proyectos para realizarlos en pareja. Entonces, pues bueno, no permitan que el día a día acabe con esta relación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo renovamos nuestro amor, renovamos nuestra pasión, tomamos el control de nuestra relación y avanzamos. Hay como muchas dudas, ¿no? En esta relación. Hay que aclararlas para poder avanzar y seguir adelante, porque de lo contrario no podrían resultar las cosas tan bien como habían estado planeando ustedes en un comienzo. Te mando un abrazo gigante, mucha luz, mucho amor para que puedas salir adelante de este impasse. Yo creo que es un bache nada más. Yo creo que es algo que ustedes pueden superar. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas en este día de hoy. Bueno, hay cierta situación bastante perjudicial y te estás viendo solo o sola resolviendo problemas y dificultades que tienes en este momento. Hay personas que te están haciendo a ti la vida de cuadritos, literalmente. Demasiados enfrentamientos con estas personas, demasiados conflictos, demasiada envidia a tu alrededor, que inclusive te quieren ver como arruinado, perdido, que no tengas absolutamente nada. Tú eres demasiado confiado, confiada, y muy seguramente tal vez son personas de tu entorno familiar las que con las que tienes en estos problemas en este instante. No permitas que te afecten. Toma distancia, inclusive de la familia. Si es necesario, hazlo. Toma distancia, no te dejes tan mal aconsejar. A veces hay personas demasiado inmaduras, no importa si tienen muchos o pocos años, pero que lo único que les importa es su propio beneficio, su propio disfrute de su vida. Ya, si el problema que tú ves es tan grande, fracciónalo, ve por etapas y verás que se te hace más llevadero, menos difícil de solucionar los problemas que tengas en este momento. Hay un amor del pasado que quiere volver a tu vida, hay un amor que no se define, que no te suelta. Pero es mejor que tú te sueltes de esa persona, porque es una persona que te trae como que entre la espada y la pared, como que sí quisieras estar con esa persona, pero si esa persona se portara de una manera diferente, como que te domina, como que te doblega, como que te manipula demasiado, y tú ya te has dado cuenta de eso. Y la verdad es que es mejor que dejes a esta persona y hagas un cierre definitivo con este personaje. Necesitas ir al médico, estás teniendo síntomas de alguna dolencia, por favor ve para que te cheques, ve para que tú puedas tener salud, ya sea física, emocional o espiritual.
Te dice también el tarot egipcio que te des cuenta que nada es eterno en este mundo, como decía Darío Gómez, que se nos murió hace poquito. Bueno, lo único eterno es nuestra alma y que los finales son totalmente inevitables en este mundo, en este planeta. Tú lo sabes todo, tú lo entiendes todo. Que te hagas el que no, el que como que como que no quieres creer mucho en ti, sí, tienes ese tercer ojo tuyo abierto, despierto, ves cosas, sientes cosas, presientes cosas y cuando te das cuenta, sí, acertaste en tus presentimientos. Entonces, para que ya no te sucedan tantas cosas a veces como desagradables, hazle más caso a tu intuición. El universo te protege, definitivamente es como si llevaras un manto de protección encima tuyo, de ángeles, de arcángeles, de la energía, del Padre, de la Madre, de la Tierra. Todo te protege a ti y todo se te ponen a ti todas las herramientas para que tú avances. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: el universo y la divinidad me protegen, yo avanzo y yo supero todo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la economía de mis queridos y mis queridas Libra. Hay personas que te están queriendo ver la cara a ti, personas que te están queriendo quitar tu dinero, arrebatártelo. No lo permitas, si aún no lo has hecho, no lo permitas porque es un dinero que es fruto de tu trabajo. Y si ya se refiere a tu estudio, son personas que se van a querer vanagloriar con tus trabajos, con tu esfuerzo. No lo permitas de ninguna ni de otra manera, ¿ya? Tú tienes, o sea, tú eres superior, tú eres una persona con una inteligencia y con una capacidad totalmente superiores que definitivamente despiertan envidias en otras personas. Entonces, como ya estás anunciada de que estas personas te quieran engañar, te quieran engatusar para poderte robar, bueno, ya estás advertido y no vas a caer en eso. En cuanto al dinero, estudios o trabajo o inversiones, ve mucho más allá, te estás subestimando. Yo sé que tú tienes una capacidad bastante grande de entendimiento, de conocimiento, de administrar tus cosas. Hay personas, actitudes, lugares, trabajos, todo, que se están quitando de tu camino porque son un estorbo para ti, son un estorbo para que tú realmente saques todo ese potencial que tú llevas adentro. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Libra. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.